Oh, Señor Jesús, damos gracias al Señor por este tiempo especial y también damos gracias al Señor por el tiempo especial que están viviendo nuestros jovencitos. Ayer nos vinimos cerca de la medianoche, un frío. No se le ocurrió nada mejor a estos bandidos de que hacerle un taller en el centro, ahí donde estaba todo húmedo. No hay más lugar, pastor, así que hagámoslo acá. Sí, lindo ellos, preciosos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, queridos. Así que habían hartos muchachitos. Damos gracias al Señor por ello, pero si usted me dice, ¿estamos satisfechos? No, todavía no estamos satisfechos. Porque todavía hay hartos jovencitos de nuestra congregación que anhelamos y oramos para que puedan también insertarse en estas actividades que son de bendición para sus vidas y sus corazones. Así que seguimos orando y no vamos a claudicar hasta que el Señor pueda tocar los corazones de cada uno de nuestros lindos jovencitos y también sean partícipes de este tiempo especial que ellos están viviendo. Le invito, por favor, si usted puede ir a su Biblia, el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5. Juan 15, 5. Vamos a continuar con nuestra serie. ¿Ah? No tengo esa cosa, ¿verdad? Pero no sé cómo funciona. ¿Ya? Muy bien. Juan capítulo 15, versículo 5. Vamos a retomar nuestra serie Vida Fructífera. Yo le tengo la noticia de que el próximo fin de semana, si el Señor así lo permite, va a estar compartiendo la palabra a un pastor jovencito, como de mi edad, no, jovencito, que va a venir al desafío de la palabra, ¿verdad? ¿Así? A ver. Voy a estar así. ¿Viste que era centroamericana la cuestión? Jorge Canto va a venir y va a estar con nosotros el próximo fin de semana, así que yo le invito a que pueda participar con este joven pastor que va a estar también en el seminario Desafío de la Palabra y gentilmente lo trajimos para acá el próximo domingo, así que va a estar visitándonos, así que también le hago la invitación para que usted pueda estar presente la próxima semana, el próximo domingo. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Si usted lo tiene, por favor, le voy a rogar que si puede, si la salud le acompaña, usted pueda ponerse de pie. No hay problema, si alguien está con su salud quebrantada o está un poquito cansado, no es pecaminoso, por favor, no lo crea así. Pero si la salud le acompaña y usted puede hacerlo, vamos a la palabra del Señor en Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Lo encontró? ¿Ya lo tiene? Versión 60, ¿me ayuda a leerlo? Lo leemos todos juntos. Entonces, la palabra del Señor dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios, tu palabra dice que era leída al pueblo y el pueblo era quebrantado solamente por escucharla. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda quebrantar corazones, que pueda hablar a lo profundo de nuestras vidas, Dios mío. Cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este lugar ha hecho esfuerzos para poder estar aquí. Aún con el frío reinante, Dios mío, ellos han decidido, Señor, según tu buena voluntad, de que estén aquí. Y yo te ruego, Señor, que tú puedas proveerle a cada uno de mis hermanos y hermanas esa porción de tu palabra que tanto requieren, tanto anhelan y tanto necesitan. Posiblemente no sea, Dios mío, lo que cada uno de nosotros quisiera escuchar, pero sí lo que requerimos, Señor, ser desafiados en nuestro cristianismo. Y por tanto ruego que tu Espíritu Santo se haga presente en este lugar y que tú puedas hablar y ministrar nuestros corazones. Gracias, Jesús, porque tenemos estas instancias, Dios mío. Gracias por esta libertad, Dios mío, que tenemos de poder abrir nuestras Biblias, Dios mío, y de poder saber de que tu voz habla y ministra nuestros corazones, Dios mío. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Dios les bendiga.
Y tal como le decía al principio, bueno, estamos retomando justamente nuestra serie Vida Fructífera, la que hemos dividido en 4 ejes sistemáticos de trabajo durante este año. Estamos en el primero, carácter del que llama, luego vamos a trabajar el genuino discípulo, el costo del llamamiento y finalmente el testimonio, dar mucho fruto. Y consideramos, por tanto, siempre, permanentemente en esta primera unidad de este eje temático, el poder detenernos en un elemento esencial para aquellos interesados en cumplir y llevar mucho fruto y conocer quién es la persona quien lo está solicitando. Porque lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Si alguien de la iglesia nos dice, hermano, hermana, la demanda de Dios es que usted lleve mucho fruto, podríamos nosotros apreciar esas palabras que nos consideren para poder llevar tamaña responsabilidad en nuestros corazones. Si algún pastor, algún líder de la iglesia se acerca a nosotros, pues bien, entonces nosotros consideraríamos esa palabra como valiosa, como importante, como relevante. ¿Por qué se acercó a mí para poder decir que yo puedo llevar mucho fruto? ¿Qué está viendo en mí que le hace pensar a ese hermano, a esa hermana, a ese pastor, a ese líder que yo puedo llevar mucho fruto? Y seguramente si lo tomamos con humildad lo podríamos apreciar y lo pudiéramos tener guardado en nuestro corazón. Pero fíjese que la palabra del Señor va mucho más profundo que ello. Porque analizamos justamente este texto de Juan 15:5 y usted se dará cuenta que quien interviene directamente en el llamado de llevar fruto es el propio y es el mismísimo Jesús. Entonces, esto es absolutamente distinto. No vamos a rebajar seguramente si algún pastor, algún hermano, algún líder nos dice que llevemos fruto. Pero cosa totalmente distinta es que Jesús nos diga que nosotros debemos llevar fruto. Y cuando vamos a Juan 15:5 nos encontramos con una primera exclamación. Yo soy, fíjese, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva, fíjese, mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces cambia la ecuación, cambia la lógica de lo que nosotros pudiéramos abrazar. No es sencillamente de que alguien de buena voluntad se acerque a nosotros y nos diga, ¿sabe qué, hermano o hermana? Tiene que llevar mucho fruto, sino que entendemos bíblicamente que el Señor nos está demandando a cada uno de nosotros que llevemos mucho fruto. Y por eso este eje número 1 tiene que ver con ese carácter del que llama a dar fruto. El carácter de Jesús. Y lo hemos estudiado a razón de lo que nos dice el mismo libro de Juan. En esas exclamaciones famosas de los yo soy. En domingos anteriores ya nos hemos acercado a 5 de estas expresiones. ¿Lo recuerda? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Así que en esta mañana, permítame por favor avanzar uno más. De estas 7 exclamaciones del yo soy, vamos a la sexta. Y ahí lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Y dice ahí la palabra del Señor, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, nuevamente la exclamación, yo soy. Entonces nos encontramos en el Evangelio de Juan con la sexta exclamación, que tiene una profundidad teológica mucho más profunda de la que nosotros podemos hacer de manera devocional un domingo en la mañana. Pero hemos nosotros extraído justamente el carácter del que llama. Yo soy, dice aquí, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a modo de contextualización, si usted ha fijado su vista en el Evangelio de Juan, se ha disfrutado de la lectura, se ha hecho un poquito más una profundidad del estudio del libro de Juan, se recordará que el libro de Juan en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 solamente toca la noche anterior al arresto de Jesús. Entonces lo que vemos en Juan 13, 14, 15, 16 y 17 es justamente cuando Jesús se reúne con sus discípulos para poder dar la última gran charla con respecto a lo que ellos van a vivir. Desde el capítulo 13 y hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, vemos que Jesús muestra un amor tan profundo que es prácticamente
incomprensible, porque él sabía de la cruz, no lo pilló por sorpresa. De hecho, una y otra vez comunicaba esta verdad. Sabiendo que la sombra de la cruz está más cerca que nunca, Jesús prepara a sus discípulos para el gran golpe satánico, su arresto, y finalmente la cruenta crucifixión. Fíjese que se despojó de su propio dolor por amor a sus discípulos. ¿Usted entiende? Entonces lo que encontramos en el corazón del Evangelio de Juan es amor. Es amor profundo. Jesús sabía de la cruz. Jesús sabía muy bien de la corona de espina. Jesús sabía muy bien de la tortura que iba a sufrir. Jesús sabía muy bien de que lo iban a abandonar sus mejores amigos. Por supuesto que él lo sabía. Y fíjese que el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, en vez de preocuparse de su dolor, lo que hace es atender la necesidad de sus amigos. En estricto rigor, se despojó de su propio dolor por amor a sus discípulos. Así que lo que nosotros vamos a encontrar en los capítulos 13 al 17 es sencillamente al Maestro extendiendo misericordia, fortaleciendo la fe e indicándole la forma en que debían sobreponerse a las próximas pruebas que enfrentarían. Y ahí en ese núcleo temático del 13, 14, 15, 16, 17, encontramos pasajes profundos, icónicos, que conocemos muy bien. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Jesús se acerca y lava los pies de los discípulos? Aquí está. Les recuerda sobre el amarse los unos a los otros. Anuncia en este núcleo, anuncia que uno de sus propios y más cercanos amigos lo iba a traicionar. Les anuncia la venida permanente y la obra de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Les indica la alta necesidad de estar unido a Dios, ya que el mundo los odiará, los perseguirá y procurará matarlos por llevar a cabo la causa divina. Y finaliza el capítulo 17 con una oración que ni le cuento, maravillosa, profunda. No solamente desde la verdad teológica, sino que desde la mirada devocional. Él empieza a orar por sus amigos, por sus discípulos. ¿Usted entiende? La sombra de la cruz está sobre el corazón, sobre los pensamientos. Sabe perfectamente lo que venía hacia adelante. Y en el último respiro, antes del arresto, ¿sabe lo que hace? Ora por sus amigos. No habla nada de él. No habla del cuidado propio que él tenía que ser abrazado porque le iba a doler los clavos, porque le iban a doler la corona de espinas, porque le iba a doler la traición. Él se despreocupó de sí mismo por amor a sus discípulos. Entonces, en el corazón del Evangelio de Juan, lo que nosotros encontramos es justamente esto: amor, pero amor profundo. Amor de alguien que fue capaz de dejar de lado su propio dolor para atender la necesidad de su grupo de amigos. Entonces finaliza teniendo una hermosa oración, la que conocemos como la oración sacerdotal por sus amigos. Y bueno, y por extensión, a cada uno de nosotros. El último versículo del capítulo 17 dice, hablando con Dios, Jesús, con su Padre, le dice: yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Luego de eso, fíjese que lo arrestan, capítulo 18. Entonces no lo olvide, por favor, dentro de este aprendizaje del carácter del que llama a dar fruto, fíjese el amor. Fíjese la preocupación. ¿Usted entiende? Se despreocupa de sí mismo para extender misericordia y gracia. Y cuando termina la oración sacerdotal, lo arrestan. Entonces, en esta sexta expresión de Jesús, cuando exclama: yo soy el camino, la verdad y la vida, no solo leemos una afirmación doctrinal, sino un eco profundo de amor y de consuelo. Estas palabras brotan en un momento de gran tensión. Sus discípulos están por enfrentar una de las pruebas más duras de su fe. Jesús sabe, Jesús conoce perfectamente lo que iba a venir. Sabe que ellos verán a su amigo arrestado. Sabe de que ellos van a ver a su amigo humillado. Sabe perfectamente que el grupo de los 11 iba a ver a Jesús golpeado y finalmente crucificado. Por tanto, Jesús le acerca consuelo. ¿Usted entiende eso? Esto es como contracultural. Ve que la gente en el día de hoy inclusive ha permeado las paredes de nuestra iglesia. Nos dice: preocúpate de tú mismo.
atiéndete a tú mismo, vela por tus emociones. Y tenemos un discurso bien humanista porque si no estamos bien, entonces no podemos atender a nadie más. Pero lo que vemos aquí es que Jesús se despojó inclusive de eso para poder atender la necesidad de sus amigos. Las preocupaciones que ellos iban a vivir. Imagínense, después de 3 años estando con el maestro, de ver su mano poderosa. Oiga, fueron los que vieron cuando él detuvo el viento sobre el barco. Ellos lo vieron. Estaban a su alrededor cuando llamó a Lázaro y lo sacó de la muerte. Ellos estaban ahí y ahora iban a ver a su amigo clavado en un madero. Entonces, atendiendo la necesidad de la prueba que se avecinaba, Jesús dice, bueno, yo soy, y trajo consuelo. Es como que dijo, confíen en mí, permanezcan en mí, porque aunque todo parezca derrumbarse, yo sigo siendo el camino al Padre. Yo soy la verdad que permanece, yo soy la vida que es imposible que puedan destruir. No es una declaración desde la distancia, sino el tierno maestro que ama, que se preocupa y que prepara el corazón de los suyos para atravesar la prueba con la esperanza de la victoria segura. Por eso, y no le diga nada a los chiquillos, por eso, en esta mañana, entre nosotros nomás, vamos a revisar 3 principios que se desprenden desde el capítulo 14 y que nos ayudan a ser fortalecidos en medio de la prueba, cuando todo parezca incierto, cuando todo parezca difícil, aparece el tierno llamado del Maestro sobre aquellos que son sus discípulos. No pierda de vista esto, no pierda de vista la atención del capítulo que vamos a examinar. Recuerde, está en el corazón de la última noche de libertad de Jesús con su discípulo, cuando le lavó los pies, cuando estaba en la última cena, cuando le llamó a amarse los unos a los otros, cuando les anunció que lo iban a odiar. Ahí en medio de esa oración sacerdotal, el Señor levanta a este yo soy para poder decirle, tranquilo, yo soy la vida, nadie la puede destruir. ¿No ve que a la vuelta de la esquina ellos iban a ver al maestro crucificado? Y él está anunciando, tranquilo, la muerte no puede retenerme, no puede destruirme. Entonces la esencia de este capítulo 14 tiene que ver con esa fortaleza de Jesús, el maestro amoroso, sobre sus discípulos que están viviendo una grave tensión con respecto a la despedida de su amigo. Entonces, identifiquemos, por favor, 3 principios que se desprenden de este capítulo 14 y que nos ayudarán a ser fortalecidos en medio de la prueba, cuando todo parezca incierto o difícil. Amén. 3, pero entre nosotros, calladito. Que no sepan los chiquillos, ve que lo alegan todos estos chiquillos. Ustedes no, pero los chiquillos sí. Bueno, el sermón se llama Un lugar preparado, una promesa viva. Vamos con el primer principio, ¿les parece? Mire que ando moderno. No, me pasé. Ahí está. Número 1. Confía. Hay un lugar para ti en la casa del Padre. Recuerde la tensión que estaban viviendo los amigos de Jesús, los discípulos. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Confíen, chiquillos. Confíen, amigos. Hay un lugar para ti en la casa del Padre. El libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar a vosotros. Fíjese, mire cada uno de los elementos que traspasó Jesús. Oiga, está hablando Jesús, yo creo que hay que mirar cada letra, cada tilde y cada coma. Está hablando el maestro. Y fíjese que ahí, en la primera expresión ya dice, en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. Entonces no lo olvide. El pasaje está inserto en el conmovedor discurso de Jesús antes de la crucifixión. Sabiendo de la confusión, sabiendo del miedo, del dolor que sufrirán, les habla con profunda ternura, enseñándole que su partida no es abandono, sino que es parte de su buen propósito sobre ellos. Y él le habla de la casa de mi Padre. Fíjese, la casa de mi Padre está transmitiendo la idea de hogar, está transmitiendo la idea de seguridad, de comunión.
está transmitiendo la idea de pertenencia. No es cualquier hogar. No es el hogar del vecino, del tío, del familiar. No es la mansión que tiene ese tío rico que de pronto sabemos que existió en alguna forma de nuestra familia. No, él está diciendo, oigan, en la casa de mi padre. La transmisión que hace con eso es la idea de un hogar. La idea de seguridad en medio de las inseguridades que iban a vivir, de comunión en medio de la soledad, de pertenencia en un mundo que los perseguía para matarlos. Entonces no es sencillamente que está diciendo una frase linda, no es sencillamente que está invitando a los chiquillos a la casa del papá. Le está diciendo, en la casa de mi padre, ahí hay seguridad, ahí hay comunión, ahí hay pertenencia. Le está hablando del cielo. Le está hablando del cielo. Les habla que ahí donde mora Dios, ellos también van a morar. Le está diciendo, tranquilo, la casa de ustedes no está aquí en la tierra. Síguenla pintando, cuídenla, enceren, hagan lo que quieran. Pero la morada está en el cielo. Les habla que ahí donde mora Dios, ellos también morarán. No solamente les indica que es la casa de su padre, sino que también les indica que hay espacio suficiente para todos los que creen en Él. Hay abundancia, hay plenitud en la gracia de Dios. No solo establece que el cielo es el destino de nuestro hogar, sino que afirma que todavía está abierto y todavía está disponible. Lucas capítulo 23, versículo 43. Seguramente usted lo recuerda también este pasaje. Aunque no lo hemos estudiado todavía en nuestros estudios del jueves, seguramente usted lo conoce. Dice entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese lo que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted seguramente recordará el pasaje. El hombre que no estaba moralmente adecuado para vivir en la tierra, le pide a Jesús clemencia, le pide a Jesús misericordia. Por favor, no se equivoque. El sujeto que está hablando era un sujeto malo. No era un sujeto bueno. Seguramente estaba ahí por las muchas fechorías que había perpetrado. La sociedad de ese entonces calificó a esa persona como no apto para seguir su vida en la tierra. Seguramente de manera merecida por los propios dichos en su diálogo con el otro ladrón. Él le dijo, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Fíjese, así le dijo, así era el diálogo entre los ladrones. Jesús al medio, uno mofándose, riéndose de Jesús, el otro suplicando misericordia. Y entre ellos tienen un diálogo, y el diálogo es, oye, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada. Jamás olvide esto, por favor, nunca lo olvide. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras respiramos, todavía Dios puede obrar sobre nuestros corazones. Mientras estemos en esta tierra, siempre estará abierta la posibilidad para comenzar el camino al cielo. Entonces el llamado, querida iglesia, es que no sigamos rehuyendo del llamado de Dios. No sigas alimentando la derrota, la desesperanza, el terror y la inquietud. Vuelve a mirar al que llevó tu causa. La oferta de salvación todavía está dispuesta para ti. Me gusta como lo dice Isaías en el capítulo 45, en el versículo 22. Isaías 45, 22 lo dice de esta manera: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más. Fíjate, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más. En Nueva Traducción Viviente, ese pasaje de Isaías 45, 22 dice que todo el mundo me busque para salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. ¿Te das cuenta? No vamos a un lugar extraño, vamos a la casa de nuestro Padre Celestial. No te preocupes, todavía el fiel Salvador sigue extendiendo cuerdas de amor para alcanzarte y decirte, te sigo esperando,
Sigo llamando tu atención. No sigas huyendo de mí, que te traigo salvación y un destino eterno en mi presencia. Iglesia querida, en medio del fragor de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del miedo, del terror que puede estar a nuestro alrededor, Jesús está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Iglesia, no estás olvidado. Iglesia querida, no estás fuera de su plan. Hay una morada con tu nombre en la casa del Padre. Sigue adelante. Sigue poniéndote de pie, sigue batallando, sigue luchando. Si estás cansado, pídele que Dios pueda renovar tu fuerza, porque ¿sabes qué? En medio de la prueba, de la hostilidad de la prueba, de la dificultad de la vida, en medio de la inconsecuencia de gente que nos rodea, en medio del terror que podemos apreciar, el Señor nos demanda, sigue adelante. ¿Y por qué tendría que seguir adelante, Dios? Porque estoy preparando una morada para ti, porque hay un espacio reservado para ti. Sigue adelante, porque ahí está el Señor y ahí estarás por toda una eternidad. Sigue adelante. Entonces el primer elemento para fortalecer la fe de sus discípulos, le está diciendo, ¿sabes qué? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La oferta de salvación sigue vigente hasta el día de hoy. Si te has desviado del camino, si te has alejado de los propósitos, si estás cansado y agobiado, si de pronto las fuerzas han fallado, si de pronto te ha costado ponerte de pie y seguir adelante, en esta mañana Dios te dice que tiene un lugar reservado para ti en la eternidad. Sigue hacia adelante, el Señor está contigo, Jesús está preparando un lugar especial para ti. Jamás has estado olvidado para el Padre, no está fuera de su plan. Hay una morada con tu nombre en la eternidad. Entonces el primer elemento tiene que ver justamente con lo que sale a mis espaldas. Hay un lugar para ti en la casa del Padre. Sigue adelante, ponte de pie, sigue luchando, porque el Señor tiene una esperanza gloriosa, eterna, sobre tu corazón y sobre tu vida. Amén. Primer elemento de fortaleza. Entonces tengo una morada en el cielo, pastor. Sí. ¿Y yo que le pongo tanto talento a mi casa, pastor? Sí, pero ahí estamos, 20, 30, 40, 50 años, yo no sé cuánto. El Señor tiene destinado para cada uno de nuestros hogares aquí en la tierra. Pero te cuento algo recontra bueno, que en el cielo la morada es eterna. No se gotea. No se corroe. Es eterna y está esperándonos. Y no solamente tiene que ver con una estancia ahí en una morada, tiene que ver con que vamos a estar abrazando al Dios que nos amó profundamente y se subió a esa cruz del Calvario por amor a nosotros. Amén. Primer elemento entonces, tengo una morada en el cielo. Segundo, esta cuestión se pasa, ahí está. La cruz no es el final, Jesús volverá. No lo olvides, la cruz no fue el final, Jesús volverá por nosotros. Juan capítulo 14, versículo 3. Juan 14, 3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces fíjese, en un tono deliberado y agudo Jesús anuncia que la muerte que va a experimentar y la posterior resurrección es parte de un plan eterno. No es un accidente. No es que de pronto Él se encontró con la cruz. No es que de pronto Él se encontró abrazando con sus manos esos clavos. No pasó desapercibido el plan satánico de la clase religiosa de ese entonces, que apenas comenzó su ministerio, empezó a perseguirlo porque lo querían matar. Él lo sabía perfectamente, no es un accidente. Es sencillamente una parte en los propósitos eternos que Él tiene sobre lo suyo. No se alejará permanentemente, sino irá a preparar un lugar.
Y no es que algo estuviera faltando y de pronto se recordó, ay, chuta, me falta la casa para el hermano, así que voy y vuelvo. No se trata de eso. No es que algo estuviera faltando y se recordó, sino más bien su pronta muerte y su resurrección abrirían el acceso a la presencia eterna de Dios. Entonces fíjese, la cruenta cruz, expresión de amor eterno, es sencillamente la puerta que se abre para que cada creyente viva con la certeza de que estaremos eternamente con Él. Entonces la muerte no es algo que de pronto accidentalmente sucedió. No es que no estaba en el plan y de pronto apareció. No es que de pronto aparecieron dos palos y dijeron, es la cruz. ¿Y qué tengo que hacer con esto? Bueno, subirte. No es que lo desconocía. Era parte del plan, del propósito de Dios. ¿Y por qué? Porque justamente su muerte y su resurrección era la llave que abría la puerta hacia la eternidad. Era parte del plan divino para poder rescatarnos a cada uno de nosotros. Se lo explico de otra manera. Si no hubiera muerte de Jesús, si no hubiera resurrección de Jesús, entonces no tendríamos nada que hacer aquí un domingo por la mañana, más encima que está helado. Pero estamos aquí porque un muy buen día en la eternidad pasada, la Trinidad puso de acuerdo, mandó al Hijo de Dios para que subiera esa cruz, muriera a causa de nuestro pecado y 3 días después resucitara para poder subir a la gloria de Dios Padre. Y con eso abrió la llave para que nosotros pudiéramos entrar a la eternidad. Entonces no lo olvide, la cruenta cruz, expresión de amor eterno, es sencillamente la puerta que se abre para que cada creyente viva con la certeza de que estaremos eternamente con Él. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pero fíjese que no solamente ello, Él además asegura que no solamente iba a morir, que no solamente iba a resucitar, sino que aquí se pone buena la ecuación, porque Él dice que vendrá otra vez por lo suyo. Él volverá por nosotros. Oiga, si nosotros detuviéramos el tiempo y la sazón de los tiempos en cuanto a la obra de Jesús, la muerte y la resurrección nos dan vida eterna. Pero Él, como buen amigo, como Dios eterno, no solamente nos asegura la entrada a la vida eterna, sino que nos asegura además que Él volverá por nosotros. Ello es una de las grandes esperanzas escatológicas de todo cristiano. No solamente que Jesús vino por primera vez, sino que Él vendrá por segunda vez. Las 16 doctrinas de la Asamblea de Dios hablan de la esperanza bienaventurada. Y esta expresión tan linda, bienaventuranza, aparece justamente en Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese, aguardando la esperanza. ¿Dónde tienes tu esperanza? ¿Dónde está la esperanza del cristiano en el día de hoy? Porque fíjate que la esperanza que aguardaba cada cristiano del primer siglo era justamente de que Jesús venía por ello. De hecho, Pablo lo comunica como algo presente, algo que iba a pasar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque era la esperanza gloriosa que todo cristiano albergaba en su corazón. De pronto esto se ha ido. ¿Se acuerda cuál era el saludo de la iglesia primitiva? No era sencillamente Dios te bendiga, era Maranata, Cristo viene. Era el saludo porque esto tenía una esperanza guardada en la profundidad del corazón. Una iglesia perseguida, una iglesia torturada, una iglesia que caminaba por fe. La esperanza no la tenía en la tierra, la esperanza la tenía en el cielo. Se iban a abrir, Jesús iba a volver por ellos. Por eso dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No sé si usted recuerda de los hermanos de Tesalónica, preciosas cartas además, 1 y 2 de Tesalónica.
Los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban progresando en la obra del Señor de una manera increíble. A los pocos meses de poder ser convertidos y abrazados por la fe en Cristo, ellos empezaron a servir. Oiga, nosotros tenemos escaladas de discipulados para ver si alguien da un fruto. En el tiempo de la iglesia perseguida, la iglesia entendía el mensaje. La iglesia dejaba de lado todo y empezaba a dar fruto en medio de la persecución, del dolor, en medio de la muerte de sus amigos, de sus familiares. Ellos empezaban a dar fruto y la iglesia de Tesalónica era una iglesia así. Oiga, la iglesia de Tesalónica dio tanto fruto que el mismísimo apóstol Pablo, imagínense, pero les cuento, chiquillos, mire, imagínense, ni siquiera tenía que hablar. Él lo dijo, ni siquiera tengo que hablar. En el primer libro de Tesalónica, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice como resultado, hablándole a la iglesia de Tesalónica, llevaban, insisto con esto, pocos meses de convertidos, ¿sí? No estoy hablando de años en una iglesia, no estoy hablando de muchos cursos, inclusive de sed, a su haber. Estoy hablando de una iglesia naciente, de cristianos que habían abrazado totalmente el mensaje del evangelio. Gente que solamente entendió que Jesús le había salvado y punto, se acabó, empecemos a trabajar. Y si la muerte nos alcanza, que nos alcanza haciendo la obra de Jesús. Y fíjese lo que dice 1 de Tesalonicenses 1:7. Como resultado, el apóstol Pablo han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia. Fíjese, una iglesia que llevaba pocos meses de convertido. Han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia. Es decir, para toda Macedonia y Acaya. Lo explico en términos nuestros. Oiga, la iglesia de casa ha venido a ser ejemplo en toda la región de Valparaíso. Inclusive en la gran metrópolis y siempre linda y preciosa Valparaíso y Viña del Mar. La gente habla de casa. La gente sabe del trabajo que están haciendo en casa. Ellos están comentando entre sí mismos lo que están haciendo en casa. Eso está diciendo como resultado. Han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia. Es decir, para toda Macedonia y Acaya. Y ahora dice, la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Fíjese, qué iglesia, la de Tesalónica. Seguramente no tenía un edificio con un porcelanato que ni les cuento. Capaz que no. Capaz que tampoco tuvieran grandes estufas ni ventiladores en el verano. Capaz que no pudieran ni siquiera reunirse porque los torturaban y los perseguían. Quiero ser explícito en esto, los mataban, los asesinaban. ¿Sí? ¿Usted entiende? Y ellos abrazaron el mensaje de Jesús y empezaron a avanzar tras esos propósitos de Jesús. Y si la muerte los sorprendía trabajando en la obra de Jesús, ¡gloria a Dios! Ellos estaban dispuestos a hacer una ofrenda delante de Dios. Así que caminaban, transitaban. El apóstol Pablo lo decía. Oiga, en todos lados hablan de ustedes. ¿Saben lo que ustedes hacen? Chiquillos, nos dejaron sin pega. Están haciendo todo. Las regiones circundantes están hablando de la obra que ustedes están desarrollando. Una iglesia increíble, una iglesia que vivía siendo perseguida, pero que el fuego de la presencia de Dios les llamaba a servir, les llamaba a predicar, a anunciar las buenas nuevas. ¿Sabe qué? Era una iglesia que no podía callar. No, aunque me hagan... No podían callar. Ah, no era para mí. No podían callar. Sencillamente les era imposible. ¿Usted entiende? Una iglesia que avanzaba. Una iglesia que estaba conquistando la tierra. Una iglesia que estaba lista para servir. Pero no hizo el primer discipulado, pastor.
el segundo tampoco, el tercero tampoco, no ha ido a Sed. ¿Y cómo está hablando de Dios? ¿Qué le importaba? Una iglesia que avanzaba, que predicaba, que anunciaba, que servía, que estaba disponible para llevar a cabo la obra del Señor, porque entendía que había una casa de su Padre en el cielo, en la eternidad, y sabía muy bien que Jesús iba a volver por ellos. Una iglesia que caminaba en fe, una iglesia que hacía la obra de Jesús, una iglesia que en sí mismo tenía mucho fruto. Pero ¿sabe qué? Era una iglesia que tenía algún tipo de duda. Ellos estaban dispuestos a morir por Jesús, aunque su teología no estaba profundamente arraigada en sus corazones, aunque de pronto no sabían muy bien qué pasaba después de la muerte. Ellos entendieron el mensaje de Jesús, ellos abrazaron el mensaje de Jesús, ellos siguieron tras ese mensaje y empezaron a servir. Y si la muerte los sorprendía, pues bien estaban dispuestos para hacer una ofrenda delante de Dios. Pero era una iglesia tan novata, era una iglesia tan nueva, tan bebé. Estaba en pañales prácticamente, que no tenía idea lo que iba a pasar después de la muerte. Y empezaron a preguntarle a Pablo. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les comunica una verdad escatológica profunda. Escatología es el estudio de los últimos tiempos con respecto a Dios, eso es escatología. Fíjese que el pasaje no tiene un consumado eco teológico, que evidentemente lo tiene, sino que tiene un tono absolutamente pastoral, un tono de cuidado, de protección. Pablo vio una iglesia que estaba avanzando, Pablo vio una iglesia que estaba dispuesta para servir. Pablo, por supuesto, que vio una iglesia que no le importaba si en ese servir la muerte los sorprendía. Estaban dispuestos para eso. Así que, ¿cuál pastor, no teólogo, aunque tenía las credenciales para ser un teólogo, el apóstol Pablo? Obviamente que sí. Si no, mire el escrito de Romanos. Él lo hace con un tono pastoral, cuidando el corazón de las personas. Y ahí en Primera de Tesalónicas, capítulo 4, versículo 15 al 18, les comunica esto a esta iglesia, que no sabe qué hay después de la muerte, pero que estaban dispuestos para hacer una ofrenda delante de Dios. Y les dice, por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, fíjese, el apóstol Pablo era la esperanza bienaventurada de toda la iglesia, inclusive del apóstol Pablo. Luego nosotros, los que vivimos. Pablo estaba convencido de que en ese tiempo Jesús iba a abrir los cielos y iba a venir por su iglesia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces lo que usted encuentra en Primera de Tesalónicas, capítulo 4, versículos del 15 al 18, es un escrito profundamente teológico, pero tiene un tono absolutamente pastoral. Pablo vio una iglesia que avanzaba. Pablo vio una iglesia que estaba dispuesta para hacer una ofrenda en vida sobre ese Jesús que había derramado su vida por amor a ellos. Así que aquí le declaró una verdad. No se preocupen, Jesús viene por nosotros. Se van a abrir los cielos. Y los que ya murieron en Cristo, todos esos que han muerto en Cristo, todos aquellos familiares que vivieron por Cristo y para Cristo, todos ellos van a resucitar. Y luego nosotros vamos a ser arrebatados. Así que sigan adelante, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio de los asesinatos, sigan adelante. ¿Usted entiende eso? Pablo termina con el verso 18, a una iglesia que se encontraba probada, a una iglesia que se encontraba perseguida, pero una iglesia que estaba ferviente en el servicio en la obra de Jesús. El versículo 18 del capítulo 4, después de una profunda declaración teológica con tono pastoral, ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? Por tanto, iglesia, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Resúmame, pastor, ¿cuáles son esas palabras? Jesús viene. No te preocupes, Jesús viene. Jesús volverá, iglesia. Alienta tu corazón. La historia no termina en dolor. La historia no termina en enfermedad. La historia no termina en la prueba. La historia no termina en la melancolía o en el dolor que estás arrastrando por tanto tiempo. La historia no termina en ese dolor que tú sabes perfectamente cuál es. Tampoco termina en la derrota. Te tengo que recordar, iglesia querida, que estamos hablando de Jesús, el león de la tribu de Judá. La historia termina con el reencuentro con Cristo. No tengas duda, el que vino hace 2000 años será el mismo que vendrá por nosotros. Ya no será un niño nacido en un pesebre. Ya la gente no lo hostigará para que se suba a una cruz. El libro de Apocalipsis en el capítulo 19, en el versículo 11. Dice Juan: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llama de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes, Señor de todos los señores. Iglesia, Jesús regresará, no solo como el Señor glorioso, sino como el fiel maestro que vuelve por sus amigos, por los que son suyos. Él vendrá por ti. Entonces imagínate, no solamente está la oferta de la morada celestial, sino que hay una segunda declaración fulminante sobre aquellos que abrazamos la prueba, la tristeza, el dolor. Jesús volverá. Así que la historia tuya no va a terminar en la enfermedad. Olvídate de eso. ¿Quién te dijo eso? La historia tuya no va a terminar con lágrimas sobre tu mejilla. Olvídate de eso. La historia termina cuando estamos frente a frente al amado de nuestro corazón, al que bajó a esta tierra, caminó 33 años, se subió a esa cruz y pagó por nuestra causa. Estaremos frente a Él, estaremos cara a cara con el amado del Señor, estaremos con aquel que derrotó la muerte, estaremos con aquel que nos salvó, que nos va a transformar, y estaremos por siempre y para siempre en la eternidad con Él. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la derrota, recuerda esta verdad escatológica: que no se te nuble. Jesús volverá por su iglesia. Te lo hago más personalizado. Jesús volverá por ti. Él te está mirando a ti. Él no desconoce tu historia. Él pagó el precio para que tú seas salvo, y Él pagó el precio para que estés toda una eternidad con Él. Él volverá. La historia no termina en derrota, iglesia. La historia termina cuando estemos con Él en victoria total y absoluta. Él volverá por su iglesia. Terminemos aquí, por favor, pero no le cuenten a los chiquillos. Número 3. Qué buena esta cosita. Jesús es el camino a la vida eterna. Juan 14, verso 4 al 6 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo a Tomás: no solo hay un destino, el cielo, sino que también hay un camino, ¿sí? Recuerde, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa es una alusión al cielo. El destino es el cielo, Tomás. Pero para poder llegar a ese destino que es el cielo, hay un solo camino. Hay un lugar, pero también hay un camino. ¿Y sabe qué? Tomás representa al cristiano genuino, al que está pasando tiempos de prueba, al que está pasando tiempos de dolor,
al creyente que quiere agradar, al Padre, pero que los episodios dolorosos en el que ha estado inmerso le provocan incertidumbre y duda. Lo que dijo Tomás no es rebeldía, es búsqueda. Tomás le estaba diciendo a dónde vamos, cuál es el camino correcto, cómo estar seguro. Fíjese que en las palabras de Jesús, en este núcleo sistemático de la última noche de Jesús con sus discípulos, Jesús no lo reprende. ¿Se dio cuenta? Jesús no reprende a Tomás, pero sí le contesta poderosa y firmemente. Iglesia, es humano. El dolor trae duda. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? Por supuesto que sí. Los avesados teológicos y pastores, los que han recorrido millas y que van adelante seguramente de la grey. Aquellos que estudiamos la palabra del Señor, en las encrucijadas de la vida también aparece la duda. Así que Jesús atiende a Tomás, que quiere creer, pero necesita certeza. Quiere abrazar lo que está diciendo Jesús, pero necesita que se le explique. Entonces la duda de Tomás abre la puerta para una exclamación, o una de las exclamaciones más profundas de Jesús estando en la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjese que ahí aparecen tres elementos: camino. Jesús nos lleva directamente al Padre. No hay atajos, no hay rutas paralelas. Él mismo es el camino, no hay otro acceso. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un camino nuevo, un camino que da vida. Entonces Jesús hace una tremenda y profunda declaración: yo soy el camino, el único camino. No hay atajos, no hay caminos paralelos. No sirven esos atajos sin tag. Hay que pagar un precio por seguir a Jesús. Hay que avanzar de acuerdo a sus propósitos. Hay solamente, iglesia querida, un solo camino. Y ese camino es una persona, es Jesús. Él es el camino al cielo. Pero también dice que hay una verdad. Él es la revelación perfecta de Dios. Él no es una opinión. Él es la verdad absoluta. En un mundo lleno de voces e incertidumbre, Jesús es la verdad segura que no cambia. Iglesia, podemos confiar en Él. Podemos confiar en su palabra. ¿Por qué, pastor? Porque Él es la verdad. No es sencillamente el camino, sino que también es la verdad. Es la revelación perfecta. No es sencillamente una opinión dentro de muchas otras opiniones que se levantan en una sociedad. Jesús es la verdad absoluta. En medio de un mundo que ofrece tantas voces e incertidumbre, Jesús es la verdad absoluta. Entonces fíjate, no es solamente el camino, sino que también es la verdad. Y termina él diciendo que es la vida. No solo ofrece, no solamente entrega, no solamente da vida eterna. No te equivoques, iglesia. No es sencillamente que Él saca de su bolsillo vida y te la regala. No está diciendo eso el texto. Jesús se presenta como la vida. La vida es una persona. La vida es Jesús. Él es la vida misma, plena, abundante, que empieza ahora y se completa en la eternidad. La respuesta de Jesús no es una vasta fórmula. La respuesta de Jesús ante la encrucijada de Tomás es sencilla. El camino, la verdad y la vida es una persona. Es Jesús. Él es el camino que nos guía. Él es la verdad que nos libera. Él es la vida que nos sostiene. Solamente en Él llegamos al Padre. Concluyamos, por favor. En los días de confusión, Cristo sigue siendo el camino. En medio de tantas voces, Él sigue siendo la verdad. Frente al temor, Jesús es la vida que permanece. Descansemos en sus promesas. Él fue a preparar lugar para ti y volverá por ti. No vivas como si no tuvieras esperanza. No camines como sin rumbo.
Levántate, el cielo sigue esperando que llegues al final de la carrera. Antes de orar, permíteme leer uno de mis textos favoritos que lo encuentro en la carta de Hebreos en el capítulo 11. Seguramente tú conoces Hebreos 11. Seguramente lo habrás leído muchas veces, donde salen los héroes de la fe. Terminando el capítulo, dice así el escritor de los Hebreos: porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, los de casa sobre la roca, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cierra tus ojos ahí donde estás.